Sí, No, no se está grabando. Ahí ahí está, sí, ahí está, ahí ahí sí. puse. Sí, 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 me acabo de, cuando vi que acepté una compañera me di cuenta. Pero bueno, Me parece igual, que al final, cuando termina, me parece que le aparece el archivito y que usted tiene que aceptar para que se lo envíe. sí, yo con Como la otra, claro, con la versión, la licencia, la versión paga, sí, digamos, se guarda en tu compu directamente. Así que no sé, vamos a ver con esta. De todas formas, bien, bueno, no, recién había empezado con esto que, lo que les decía, que es un encuentro, digamos, de síntesis, de puesta en común. El texto de Fabiola Ruiz en realidad viene, me parece que, a sintetizar pensando directamente en el nivel inicial, digo, algunas cuestiones que realmente profundizaron muchísimo, ¿sí? En todo nuestro primer trabajo, que ahora vamos a ver eso. Pero hablando del aspecto más formal de acreditación, presenté, presenté el proyecto para que sea por promoción, pero no fue aprobado, así como ninguno de los otros proyectos para promoción. A ver, en realidad el fundamento tuvo que ver con poder, digamos, garantizar, ¿sí?, el acceso a todos los conocimientos de manera integral, y en caso de que, por el contexto de la pandemia, no se pudiera, no dejar, digamos, afuera a alguien sin la posibilidad de que promocione, de que esté ahí, ¿sí?, como atentos a lo que es el contexto, ¿no? Como, esa fue una de las cuestiones principales, ¿no? Que en caso, a ver, que en caso que algún compañero, alguna compañera no pudiera transitar por todos los espacios requeridos, por los distintos espacios curriculares, que sí tuvieran la posibilidad de dar, digamos, de dar el final, ¿no? Como que ese fue uno de los fundamentos para, digamos, para todos los proyectos, ¿sí? De todas formas, vieron que nosotros el año pasado tuvimos, como les decía al principio, lo repito porque no lo habían grabado, nosotros tuvimos pocas clases y en esas clases abordamos un eje temático, un texto, ¿sí? Y con algunos, digamos, algunas instancias de reflexión y una instancia final, ¿no? Un trabajo que pretendió integrar varias de esas cuestiones que vimos, y en el final, en la mesa de examen final, ¿sí?, tuvimos una especie de coloquio, ¿no? De reforzar algunos aspectos que no habían sido contemplados en ese, digamos, en ese trabajo, o aquellos que querían ser modificados o aclarados, ¿sí? Con lo cual, eso tiene un sentido, ¿sí? Eso tiene un sentido de, a ver, de promoción, que la promoción muchas veces lo que contempla es la realización de un trabajo, el coloquio, la apuesta, lo que no tuvimos fue una apuesta común colectiva, es decir, es una forma en la que me interesa siempre encarar este tipo de materias, ¿sí? Eh, si bien digamos, toda la primera parte tiene una impronta también más teórica, pero vinculada con nuestras propias experiencias, ¿sí? No es que es esencial, sobre todo esta materia, esencialmente teórica, ¿sí? Porque nosotros ahora tenemos el eje temático 2 y el eje temático 3. El eje temático 2, ¿sí?, va a abordar aspectos, digamos, aspectos de las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿sí? Es decir, pensar esto de la inclusión de esas herramientas, de esas tecnologías en el nivel inicial, ¿sí? Y rastrearemos, iremos haciendo algunos rastreos de herramientas, de posibilidades, de las digamos, caracterizarlas, ¿sí? Como empezar a ver un poquito, conocer estos aspectos que hacen a la toma de decisiones también. Vamos a tener un texto más de reflexión, de cómo enseñar con TIC, digamos, van a ver que, digamos, que tiene que ver con cuestiones de posicionamiento en relación a enseñar con tecnologías. En este sentido, igual lo que nosotros el año pasado vimos en cultura, comunicación y educación, ¿sí? O era al revés, siempre me confundo. Digo que eso también va a ser, digamos, una base para, bueno, no es que lo vamos a volver a releer, sí, pero para contemplar cuando pensamos, ¿no?
en proyectos de comunicación, educación, no siempre estamos pensando en proyectos que se incluyan TIC, pero si así fuera, ¿sí? Vamos a recuperar ese posicionamiento crítico en relación a lo que debería incentivar una propuesta, perdón que voy a bajar el celular, una propuesta de enseñanza y aprendizaje que incluya ese tipo de herramientas desde la comunicación y la educación, ¿no? Desde lo que vimos el año pasado también. Nada más que, bueno, no vamos a abordar en profundidad eso, sino a considerarlo como parte de nuestro, digamos, de nuestra trayectoria, nuestro bagaje teórico, para poder pensarlo, ¿sí? Entonces, les decía, en este eje temático 2, vamos a rastrear, indagar un poco en relación con estas tecnologías, donde vamos a incluir, recuerden que la materia es medios audiovisuales, TIC y educación, ¿no? La primera unidad, ¿sí?, está planteada desde la noción de convergencia, ¿no? No desde una separación tajante de todos, sobre todo en la actualidad, ¿no? De todos los medios de comunicación que llamamos tradicionales, y que el año pasado también no lo mencionamos, sino sino en esta noción de convergencia de lenguajes, de soportes, ¿sí? Donde la red internet aloja, ¿sí? Aloja y hace que converjan también estos medios que conocemos como tradicionales, y que cada vez más se van transformando en sus formatos. Digo, bueno, el diario continúa saliendo en su formato papel, pero tiene una cantidad de lectores digital que era impensado hace apenas 10 años, 20 años, no estoy hablando no estoy hablando del siglo pasado, así que ni que decir del siglo pasado, ¿no? La radio misma tuvo una transformación, una reconversión muy importante, ¿no? En relación a cómo adaptarse a estas nuevas formas de transmitir, ¿sí? Y bueno, y respecto del audiovisual, que siempre trabajó con la imagen y con una convergencia, digamos, de, de lenguajes y de soportes y de herramientas, bueno, está mucho más potenciada. Esperen un segundito, que leo un chat, ¿sí? Ay, se escucha todo cortado. ¿A todas les pasa? No, profe, en el grupo pusieron que la mayoría escuchaban bien. Lo que pasa es que la chica puso que era la primera vez que usaba Zoom y capaz no sabía cómo activarlo. Ay, claro. Igual puede ser porque tiene mala internet, mala conexión, entonces Claro, ella lo debe escuchar mal. exacto. A ver, puede ser, yo le voy a proponer que se vuelva a conectar, que puede ser el dispositivo de ella. A mí me pasó, ahora les digo. Hola, profe, ¿Y? ¿Quién me habló? Me habló Belén, me parece. Alguna de ustedes me habló y no vi quién. O me saludó por ahí, hola, profe. No, lo que le propongo a Florencia es que se desconecte y se vuelva a conectar. A veces, y que active que pruebe el sonido de su computadora o del celular. También puede pasar eso. A mí, por ejemplo, con Jitsi, ¿probaron Jitsi? ¿Han trabajado en esa plataforma? Sí, la hemos usado. Bueno, a mí me pasa que, no, imposible porque después el marido de una amiga mía que es informático, no se dedica a arreglar compus, trabaja en otras cosas, pero con un programita se metió en mi computadora, increíble, se metió en mi computadora, revisó todo, trató de ajustarle, pero como mi equipo es viejo, ya tiene muchos años, tiene digamos, la cámara es externa, o sea, como que no está en la placa interna, bueno, me explico eso. Entonces hay algunos programas que no, digamos, que las aplicaciones mismas no reconocen esa cámara. Entonces con mis dos computadoras
imposible ninguna, digamos, tengo la chiquitita, vieron que ustedes me han visto en las clases, y bueno, esta que la tengo hace muchísimo, y bueno, la cuestión, imposible, no puedo usarlo, y a través del celular puedo utilizar, pero no como administradora, así que bueno, una pena porque Jitsi por ahí permite tener un tiempo ilimitado de conexión, ¿sí? Así que bueno, esperemos la compañera que se pueda conectar, ¿sí? Bueno, volvamos a lo que les comentaba del recorrido. Ahí está. Que en nuestro eje 2 vamos a ver esto, ¿no? En simultáneo, digamos, abordar algunos posicionamientos en relación con la enseñanza, lo que implica enseñar con TIC, en general, no es precisamente en el nivel inicial, que vamos a ir viendo, hay materiales, digamos, hay mucho material, experiencias, que eso también vamos a tratar de ver esto, las experiencias de otras y otros colegas en el nivel inicial. Me parece, a ver, disculpen, disculpenme un segundito, pero sí, y desde ayer que no está funcionando bien. Bien. Bueno, acá vieron el tema de los problemas de conectividad y las redes. A mí también me aparece a veces que tengo la red inestable, por lo tanto también es probable que se corte un poco. Pero bueno, como queda grabado, ahora estamos grabando, cualquier cosa que se le escape algún dato o algo que tengan una duda sobre lo que estuvimos comentando, lo pueden ver. Bien, les decía esto, que vamos a ver experiencias de otros y otras colegas que han trabajado con este tipo de tecnologías, ¿sí? Recuerden que, a ver, nosotros estamos hablando de que esto lo abordamos, el año pasado también apareció, las tecnologías de la información y de la comunicación, que implica, o sea, que esa conceptualización implica pensar en las tecnologías digitales, ¿no? Ya no en las analógicas, sino en las tecnologías digitales, ¿sí? Y dentro de estas tecnologías digitales de la información y de la comunicación, también el año pasado habíamos hecho la aclaración que las preponderantemente conocidas y que cuando decimos TIC podemos pensar de inmediato son las vinculadas con las telecomunicaciones, porque en realidad podríamos pensar, hay otro tipo de tecnologías que procesan, almacenan y distribuyen información que no pertenecen a las telecomunicaciones, como en este caso, ¿sí? Que pertenecen por ahí al mundo de la optoelectrónica, de los diagnósticos por imágenes, ¿sí? Es decir, que en el campo de la medicina también podríamos estar hablando de TIC, pero, sin embargo, digamos, dentro de lo que es, digamos, el discurso social de reconocimiento de las tecnologías, ¿sí? Lo asociamos, y en este caso hablamos explícitamente de estas tecnologías vinculadas con las telecomunicaciones, ¿sí? Que es lo que nosotras estamos analizando, que hemos estado analizando principalmente durante también la primera unidad, ¿no? En términos de convergencia y de posibilidades de construcción de lo cultural, ¿sí? Bien, continuando con el recorrido, eso va a ser el eje 2, ¿no? Esto de caracterizar las distintas posibilidades que tenemos, los posicionamientos, las experiencias de colegas que han trabajado con tecnologías, ¿sí? Estoy rastreando, estoy viendo, empezando a ver, porque el año pasado también nos habían acercado algunas herramientas, pensando en esto de la robótica,
¿no? Vieron que, a ver, que en el nuevo diseño, ¿sí? Se incorporó este nuevo contenido, ¿sí? Y que es, a ver, que es un poco controversial, ¿no? En el sentido de cómo está planteado, porque aparecen, digamos, aparecen las TIC, pero bueno, a su vez la parte de programación e informática, ¿sí? Que requiere, a ver, que en este caso sí requiere del equipamiento de, digamos, que llega a los jardines, que tienen, vieron, no sé si lo habrán visto, la robotina, el robotito, ¿lo vieron? ¿No? ¿Sí? ¿Saben de lo que les estoy hablando? Hola, profe. Yo vengo del turno noche y en un jardín observamos al robotito. Nos Ah, contaron las experiencias el año bien. pasado, pero ¿Cómo? así de manipularlo no lo tuvimos. Bien, bueno, acá María Paz, ¿no? Que por ahí alguna de ustedes también en los jardines lo vieron. Es cierto que en algunos jardines llegó, digamos, como el kit para trabajar lo que tiene que ver con programación. En realidad, a ver, la robótica está pensada más en esos términos, no en los términos comunicacionales, como estamos abordando nosotros, o de generación de este tipo de vínculos, ¿no? Que está, digamos, que nosotros lo estamos, a ver, lo estamos también abordando en un sentido social, comunicacional, cuando vinculamos, a ver, parto desde el año pasado, ¿no? Porque en realidad eso no es que queda de lado, sino desde una noción de comunicación, educación, también pensar, digamos, estos proyectos así, y en este contexto que venimos analizando, ¿sí? En cambio, bueno, la robótica nos propone otro abordaje de las tecnologías digitales, que por lo que estuve, a ver, yo no soy especialista en el tema, no soy informática, ¿sí? A ver, pensar en lo que es la robótica implica la programación, ¿sí? La programación, y que es un mundo, a ver, planteado de manera crítica es muy interesante, ¿no? Porque en realidad poder acceder a lo que es la programación de las distintas aplicaciones o tener esa formación para un futuro, ¿sí? Abriría nuevas posibilidades para pensar de una manera más autónoma la construcción. Nos queda poco tiempo, ¿sí? 10 minutos. Les aviso porque se va a cortar y retomamos, perdonen, ¿eh? En 10 minutos se corta y retomamos, ni bien nos posibilite la aplicación, ¿sí? Bien, volviendo a esto, les decía que visto de una manera crítica es muy interesante. Acá el desafío, que es muy reciente, va a ser cómo incluirlo, ¿sí? En los distintos niveles. El año pasado, una colega del instituto había organizado, bueno, junto con los directivos, las jefas de área y demás, había organizado una charla sobre programación y robótica que fue interesante porque, nada, como nos mostraron algunos aspectos a trabajar con los niños y con las niñas, donde es cierto que la centralidad estaba puesta ahora en este robotito, que en principio, a ver, que en principio podríamos estar pensando también en lo lúdico y en cómo, digamos, nos mostraron un proyecto también, ¿no? En cómo a través de programaciones sencillas, simples, con orientación de la docente, ¿sí? Los niños y las niñas veían que, digamos, ese aparato podía trasladarse, ¿no? Y que indicar, ¿no? Que indicarle ciertas acciones a ese aparato, ¿sí? Eso se traslada, ¿no? Se traslada a la vida cotidiana a cualquier otra tecnología, por ejemplo, digo, en cuanto a programación, no sé, a cuando uno entra a un shopping y se abren las puertas solas, ¿no? Es decir, eso implica un trabajo de programación previa, alguien que le indica, ¿no? Determinadas orientaciones a ese aparato para que realice esa acción. Fíjense que es algo distinto, o sea, nosotros estamos pensando este tipo de tecnologías desde, digamos, desde nuestro lado, conociéndola,
Ahora que se incorpora, a ver, lo de la robótica, yo, a ver, no puedo no serle sincera, porque es verdad, yo no estoy, o sea, no manejo esto, sí he empezado a ver de qué se trata, ¿sí? Sobre todo, ¿por qué? Porque ustedes, a ver, van a trabajar quizá en varios jardines donde tengan, ¿sí? Donde tengan este carrito, ¿sí? Y cuando Profe, ustedes hagan, a ¿podría ver, explicar, ¿cómo? si podría explicar más o menos cómo funciona si sabe, el robotito ese? No, esto es lo que les estoy, a ver, es una información muy básica que tengo, sé que tienen, cuando llegan, que en la escuela llega un carrito con es un aparatito, un robotito redondito, como robotina le dicen, ¿no? Sí, por eso no sé, no me di cuenta de buscar digamos, de buscar una imagen por ahí con eso. Y después llegan tablets, que también eso es interesante, tablets, algunas aplicaciones. Entonces, Profe, sí, nosotras con mi hermana y Dalma estábamos haciendo las observaciones en un jardín que había llegado todo este equipo, pero la robotina no la vimos. Había llegado todo una tanda de tablets que eran antes, más relación a la comunicación y a la búsqueda de información. bueno, exacto, pero ¿me escuchan ahí? ¿Sí? Sí, tiene, digamos, tiene esos dispositivos y el robotito a ver, lo que tiene, viene como con un comando donde se les propondría hacer con orientación de las docentes, se proponen digamos, determinadas acciones, se programa, ¿no? Se programa para que la robotina, no sé si María Paz lo habrán visto en la observación, que María Paz acá comentó que venía de la noche y que lo vio. No sé si las docentes lo utilizaron. No, nosotros no lo vimos. Ah, bueno, yo les No, cuento, no lo vimos. yo les No cuento lo podían utilizar. No lo podían utilizar porque no tenían la conexión a internet necesaria para hacerlo, ni tampoco estaban capacitadas todavía con el tema. Estaban recién empezando a capacitarse Claro. dos docentes. Perdón, ¿se me escucha? Sí, perfecto, hola Joana. Ah, hola, ¿cómo están? Yo la verdad nunca había escuchado esto, de que existía. Igualmente yo vengo de un pase, hice los primeros 2 años de la carrera, la dejé un tiempito y ahora recién estoy retomando. Entonces hay un montón de cosas que son súper nuevas. Y cuando escuché esto del robot, ¿de dónde viene? Tipo, ¿se va a implementar en todos los jardines? ¿Las maestras están medianamente capacitadas? ¿Alguien sabe más o menos eso? Bien, no sé A si... nosotras, profe, ¿Sí? en un jardín nos habían contado que hacían un llamado para capacitar, e iba una sola docente de todo el jardín en representación, y después tenía que capacitar a todas las demás. Que dijo que había sido una experiencia buena, pero que también se les escapaban. ¿Cómo se entrecortó ahí recién, Priscila? El uso de los que la vimos nosotras a la robotina, como dice Paz, por el hecho de que no la usaban porque no la saben usar. Bien. No sé si alguna otra compañera quiere o ha tenido experiencia con... Hola, profe, Profe, ¿me escucha? Sí, hola Micaela, ¿cómo estás? Sí, yo vi un video en el que estaban todos los nenes y les enseñaban que el robot tenía el botoncito para adelante y el botón para atrás. Y ellos tenían que apretarlo, por ejemplo, tiraban un dado, el dado salía 3, y en la alfombra había el número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, si les salía el número 3, el nene tenía que apretar 3 veces el botón para adelante y el robotito iba solo. Y para ellos era como, wow. Bueno, sí. Sí, sí. Gracias, Micaela, porque ahora que lo comentás, claro, ese era
no me acordaba si era remoto o era a través digamos, del contacto directo. Sí, Claro, tiene unos botoncitos. sí. Efectivamente, ahora recuerdo que es así. Se nos va, en 3 minutos se nos corta, les aviso, porque así nos volvemos a reconectar después, ¿sí? No vamos a estar mucho más, pero bueno, como para poder, nada, cerrar, concluir o ver algunas cuestiones de acá en adelante. Pero esto sí me parece muy relevante y se los quería comentar, porque, a ver, como nuestra unidad 2, en nuestro eje temático 2, vamos a tratar de caracterizar alguna de estas tecnologías, de sus lenguajes, qué potencialidad tendrían para que nosotros, para que nosotras en el nivel inicial lo incluyamos, porque en realidad esto, podemos conocer, o sea, la idea es poder conocer distintas herramientas. La cuestión es pensar cuáles son sus posibilidades, porque, por ejemplo, no sé, podría pensar en utilizar Padlet, que nosotras utilizamos en el jardín, pero habría que considerar muchísimas cuestiones, habría que ver bien cuál sería ese sentido pedagógico, cuál sería la finalidad en relación con el tema que vamos a abordar, ¿sí? Y además, ¿sí?, considerar las cuestiones de posibilidades tecnológicas, técnicas, ¿sí? Es decir, que por ahí no es la herramienta en sí misma, no es esa tecnología en sí misma, sino, ¿sí?, estas intencionalidades que le vamos a imprimir y las condiciones materiales, ¿sí?, y de capacitación, ¿no?, y las condiciones de formación propia. Con lo cual, ¿sí?, en la cuestión de la robótica, que ahora en la segunda parte de nuestra clase, porque ya se nos va a cortar, vamos a tratar de ver un poco esto, o lo que Joan había preguntado, ¿no?, que había comentado algunas cosas sobre, bueno, que Micaela ahí nos comentó, Priscila también, María Paz, sobre de qué se tratan estos carritos, pero por ahí les voy a comentar un poco esto de la implementación, que es muy reciente, ¿no? Porque en realidad, sí, el año pasado empezamos todo un análisis de los nuevos diseños donde se incorpora esto, inclusive, si ustedes no tienen, yo después se los puedo colgar, se los puedo subir en nuestra aula, ¿sí?, al apartado donde aparece conceptualizado este eje que se agrega sobre robótica y programación. ¿Les parece? Lo busco y se los puedo compartir. ¿Sí? Bien, a ver, no quiero como arrancar